Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto volver a saludarte un día como hoy. Y pues, ¿qué te parece si antes de que pase cualquier otra cosa empezamos orando? Señor Dios Padre Omnipotente, te doy las gracias por este día. Gracias, Señor Dios, porque en ti, Señor, todas las promesas son un sí y un amén. Gracias, Señor, porque tú nos colmas, nos llenas de bendiciones, Señor, inimaginables, Señor. A veces no vemos las bendiciones, pero aún eso, Señor, te lo agradecemos, Padre eterno, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Padre eterno, te pedimos en tu infinita misericordia que tú, Señor, siga, Señor, aumentando nuestra fe, aumentando, Señor, ese deseo ferviente, Señor, de buscar y conocerte de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias porque tú nos abres el entendimiento. Pues sí, amén y amén. Es un gusto para mí nuevamente saludarte y decirte que recuerdes que estamos estudiando el Salmo 91. El Salmo 91 yo quiero que recuerdes y que lo tengas siempre, siempre bien presente para que ojalá te lo puedas aprender. Es un blindaje espiritual, es un salmo que nos da seguridad y protección de parte de Dios, por excelencia. Y pues, ¿qué te parece si mientras vamos empezando dándole una ojeada a lo que vimos la semana pasada? Acuérdate que estamos viendo versículo por versículo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no lo vemos todo de corrido? Porque es importante que nosotros esperemos, estemos meditando la palabra. Si tú te das cuenta, en cada salmo hay una parte, bueno, no en cada salmo, pero en la mayor parte de los salmos hay una frase, una palabra que dice Selah. Selah significa medita, tómate un tiempo para respirar y pensar en la palabra del Señor. Por eso es que estamos haciéndolo de esta manera, despacito, ¿ok? Entonces déjame darte un recorrido por lo que vimos las semanas pasadas. Acuérdate que dijimos que una habitación es un lugar de privilegio donde Dios nos ha dado la llave para poder entrar a su casa, para poder estar en su lugar más santo, en el lugar santísimo y estar conviviendo con Él. Acuérdate que dijimos que cuando significa habitar a la sombra del Altísimo, quiere decir que estamos muy, muy, muy pegados con Él. Yo te quiero comentar una experiencia que acabo de tener con mi nieto. Estábamos mi nieto y yo jugando en el jardín, en el área verde de donde nosotros vivimos, y estaba el sol. Y en eso me dijo, ya, ¿me atrapas en mi sombra? Y yo no entendía. Entonces vimos que de manera determinada, con los rayos del sol, yo cubría completamente, mi sombra cubría completamente la sombra de Matías. Y es cuando me decía, es que ya me escondí en tu sombra, ya me escondí en ti. Y me decía, ya ves, ya soy parte de ti. Eso quiere decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará o vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar tan cercano a él, que es una experiencia inimaginable. También vimos que la semana pasada que los versículos anteriores es una doble bendición, una doble liberación, porque dice que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Dijimos que el lazo del cazador son las trampas en las que nosotros podemos caer. ¿Qué tipo de trampas son? Nuestras debilidades. Pero, ¿sabes? No solamente son nuestras debilidades, sino también las dudas que pueden estar entrando a nuestro corazón o a nuestra mente. De esas también el Señor, si tú confías en Él, porque cuando tú dices, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, eso quiere decir que estás confiando plenamente en el Señor, que tú lo reconoces como lo que es el Dios Todopoderoso, bajo su sombra, bajo su mano estás ahí, estás bajo el cobijo de Él. Vimos que también que la peste o la pestilencia son todas las enfermedades de las cuales el Señor te libra a ti y a mí y que nos ha dado sanidad. Bueno, pues hoy, ¿qué te parece? A ver los versículos que nos corresponden ahora. ¿Ya tienes lista tu Biblia? Pues vamos a empezar. El versículo 5 y 6 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si tú te das cuenta, los versículos 5 y 6 abarcan 24 horas. ¿Sabes? A mí me gusta porque esas 24 horas son tu día a día
en donde el Señor está al pendiente de lo que tú eres, de tu familia, de todo lo que tú amas, incluso de tus bienes. El Señor está al pendiente de todo lo que a ti te interesa 24/7, los 365 días del año. Y déjame decirte que en estos 2 versículos vamos a dividirlo en 4 categorías. Estos son todos los males de los cuales el hombre puede tener un temor. Te voy a decir algo. Empieza el versículo 5 diciendo: no temerás. ¿Tú sabías que la frase no temas está 366 veces escrita en la Biblia? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios muestra su provisión diaria para ti y para mí. La provisión del pasado ya no nos sirve ahora, ni tampoco la de hoy nos va a servir en el futuro. Eso quiere decir que Dios renueva cada día esa protección, esa seguridad en la que tú y yo estamos, en la que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Esa seguridad es la que nos va a dar el Señor. Por eso te dice 366 veces, no temas. Ese no temas implica que tú vas a poder vivir con la confianza de que el Señor va a tener toda tu vida, todo lo que tú amas con Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora fíjate bien, ¿de dónde viene el temor? El temor viene cuando nosotros pensamos que solamente somos responsables o depende de nosotros la seguridad, la protección de los que amamos y de nosotros mismos. Ese es un error que hace que nos frustremos. Ese es un error y una duda que pone el enemigo, que solamente tú eres, de ti depende la protección y la seguridad de los tuyos, de ti depende que los protejas, de ti depende, y eso no es verdad. El Señor te dice no temerás porque Él es el que te está dando esa seguridad de protección y de cobertura amplia, de un blindaje en donde a ti no te puede tocar el mal si es que realmente confías en el Señor. A veces se oye fácil decirlo y me puedes decir, sí, pastora, pero, o sí, Judith, ¿por qué hay tantas cosas en el mundo que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo no lo sé, no tengo las respuestas totales, pero te puedo decir que para los hijos de Dios, el estar en la seguridad de nuestro Padre es una garantía divina. Y si es una garantía divina, eso se hace, porque lo que Dios ha hablado, eso tenemos una certeza de que va a suceder. Temor que a veces nosotros pensamos, nosotros creemos que va a depender de nosotros, y el Señor no quiere que esta protección o esa sensación de seguridad sea de una manera pensante, que no sea razonada, sino que sea creída. Es diferente, fíjate. Es cierto que Dios pone la ley de Él en nuestra mente para que nosotros la razonemos, pero ¿sabes? Hay momentos en que tú vas a pasar esa situación de estarlo pensando a estarlo actuando por medio de la confianza. Entonces Él quiere que antes de que razonemos esta situación de que no, yo no puedo estar seguro en este lugar tan espantoso, hay tanta incertidumbre, el Señor quiere que tengas confianza, que confíes en que Él va a hacer en ese momento. Pero eso no quiere decir que tú te vayas a descuidar. Entonces, ¿qué te parece si entramos en materia? Vamos a ver la primera categoría, ¿te parece? La primera categoría dice, no temerás al terror nocturno. Y esta categoría son todos los males, abarca todos los males que los hombres hacen hacia otros hombres. O sea, ¿esto qué quiere decir? Lo que nos hacemos mutuamente. Los males que hacen, como los homicidios, los secuestros, las guerras, todo eso que implica que yo de manera consciente estoy haciéndole el daño a otra persona. Ese es el terror nocturno. El Señor nos dice que cualquier persona el Señor sabe que cualquier persona puede ser susceptible a tener o a sufrir violencia. Pero, ¿sabes? Nosotros podemos estar tranquilos porque Dios ha dado ya una provisión. ¿Tú sabes qué provisión más grande tenemos que el nombre de nuestro Señor Jesús? El Señor ha dado el nombre de Jesús
por sobre todo nombre. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos como provisión. La segunda provisión que nos da es la sangre de Jesús. La sangre derramada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio de amor tan grande. Esa es la segunda parte de la provisión. La tercera parte de la provisión es su propia palabra, la palabra escrita, lo que tú y yo tenemos en la Biblia y que podemos tener de manera palpable, y que por eso te pido que tú y yo nos aprendamos parte de la palabra de Dios, no solamente las promesas, sino también las historias que Él nos cuenta, porque todas esas historias hacen que tú y yo, nuestra fe sea fortalecida, porque si lo hizo hace muchos años, también lo puede hacer ahora contigo. Pero fíjate, a pesar de que nos ha dado esa provisión del nombre, la sangre y la palabra, no quiere decir con esto que debemos de andar de manera descuidada por el mundo. El Señor quiere que seamos precavidos y prevenidos. El Señor no le gusta a la gente que se arriesga nada más por arriesgarse, que porque sabe que tiene una cobertura se va a arriesgar. Eso al Señor no le gusta, porque eso sería estar tentando al Señor. Jesucristo, me gusta la palabra cuando lo ejemplifica muy bien. En Mateo 4:7 y en Lucas 4:12, que es lo que abarca la tentación de Jesús en el desierto, en la segunda tentación, el enemigo o el diablo le dice a Jesús que se aviente desde lo más alto del templo, y Jesús le dice que no. Y entonces dice, sí, porque ¿sabes una cosa? El enemigo quiere dialogar con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nunca dialoga con el enemigo, que te quiero decir, y este es un ejemplo que tú y yo tenemos que tomar, nunca dialogar con el enemigo. Pero el enemigo quiere dialogar, le dice, sí, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Pero el Señor, ¿sabes qué es lo que contesta Jesús? Me encanta porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? No lo vas a poner a prueba, no lo vas a poner en una disyuntiva. ¿Sabes cuál es el único punto en la Biblia en donde Dios te dice que lo pruebes? Cuando tú entregas tus diezmos y tus ofrendas. El Señor dice que cuando tú entregas tus diezmos y tus ofrendas, el Señor te dice, pruébame, y vas a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y habrá en tu casa sobreabundancia de bendición. Ese es en el único momento, pero Jesús le está diciendo al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir, no lo probarás. Y fíjate bien, Él promete que cuando nosotros nos cuidamos, cuando nosotros creemos, Él promete que ese terror no se acercará a nosotros. ¿Cuál es la provisión que Dios ha puesto para esta situación? Es la sangre. Me gusta porque la sangre desde el Antiguo Testamento ha sido una manera de protección para todos nosotros. Te voy a poner un ejemplo. En Génesis 3:21, cuando están Adán y Eva, que ya pecaron, están en el paraíso, ellos se esconden del Señor y se visten de higueras, de hojas de higuera. ¿Tú sabías que la manera de vestirte significa la justicia? Entonces, cuando Dios los llama, cuando el Padre los llama, les dice que dónde están, y ellos salen y se sienten avergonzados, el Señor lo que hace es vestirlos nuevamente con pieles. Ellos ya estaban vestidos, pero déjame decirte que esas vestiduras no servían ante el Señor. El Señor dice que los viste de pieles. Aunque no está asentado en la Biblia, ese es el primer sacrificio que se hace. Se cree, se estudia o se puede entender que ese es el primer sacrificio que se hace, es el primer derramamiento de sangre que se hace. Porque acuérdate que antes podían comer de cualquier cosa que hubiera en el paraíso, pero no había una manera de matar a esos animales. Fíjate bien, el Señor lo que hace es hacer un sacrificio sustitutivo. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo que matar a un animal inocente para poder vestir tanto a Adán como a Eva. Esa vestidura que tuvieron Adán y Eva provocó un derramamiento de sangre.
en esa vestidura se pusieron en una posición para poder estar ante el Señor. Porque como te comento, cualquier señalamiento o cualquier mención en la Biblia acerca de las vestiduras significa la justicia, que te puedes acercar al Señor, la justicia divina. Lo que ha provisto es su sangre. Su sangre es la que te va a cubrir, no solo de los pecados, no solo es la que te limpia, es la que te cubre, es la que te abraza, es la que te protege. En Éxodo tenemos el mejor ejemplo. Ahí es cuando empieza a verse de una manera más real lo que la sangre significa. Vámonos a Éxodo 12, el verso 13. Fíjate, permíteme leértelo. Dice: la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal, y cuando yo la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes. Dios mismo está dando esa instrucción. Dios mismo está hablando. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Entonces dice que cuando vea esa sangre en esas puertas, va a pasar de largo y no va a haber ninguna plaga que toque tu casa, que toque a los que viven dentro de ella, que toque a en los que tú estás orando, que toque a todas aquellas personas, amigos o familiares que tú tienes en una cobertura. Eso es algo importante porque la sangre de Cristo es la que nos cubre. Y fíjate más adelante lo que dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo 12 de Éxodo. Dice: cuando el Señor vea la sangre en sus puertas, no permitirá, no dejará que el destructor entre a sus casas a herirlos o a matarlos. Recuerda que en este pasaje de la Biblia, que es en la primera Pascua, se murieron todos los primogénitos de Egipto, de la tierra de Egipto. ¿Tú crees que en la casa de los israelitas, de la gente que estaba ahí, no había, de los hebreos, no había amigos egipcios? Claro que los había. ¿O había personas que no pertenecían tanto al pueblo hebreo? Claro que los había. Y aún ellos fueron cubiertos con la sangre. Y en Hebreos 9, el versículo 13 y 14 dice que si la sangre de los machos cabríos hacía esto, ¿cuánto más no hará la sangre que Jesucristo vertió por ti, por mí, en la cruz del Calvario, en ese sacrificio de amor que es por excelencia? No hay mayor sacrificio. El Cordero, el que quita el pecado del mundo, el que nos libertó, Él vertió su sangre para que tú y yo pudiéramos tener acceso. Esa es una de las armas espirituales que tú y yo tenemos, porque bien dice la Escritura que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino espirituales, para romper cualquier tipo de fortaleza. Y fíjate, si en ese entonces la sangre de esos machos cabríos no permitió que entrara a esa casa, y que cuando el Señor lo veía la sangre en los dinteles de las puertas, no permitió que la muerte o que nada hiriera, ningún tipo de plaga hiriera a los que estaban dentro, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor no hará por ti y por mí? Esto no quiere decir que nosotros neguemos las circunstancias, que pensemos, no, esto no pasa, y que andemos por la vida de manera despreocupada, porque el Señor lo que quiere, en Proverbios te lo dice, que tú seas prevenido, precavido. No quiere decir que yo en este tiempo de pandemia voy a andar por la calle sin cuidarme, sin tapabocas, exponiéndome. No, eso no quiere el Señor. Quiere que tú seas precavido y que tú seas esa bendición para los demás, que los demás vean que a pesar de lo que tú tienes, de la cobertura, de la confianza que tú tienes en el Señor, tú también te cuidas. Que de manera que estas circunstancias pasen y que entonces la palabra se haga una realidad en lo natural para ti y para mí. Esa es una cuestión impresionante. En Apocalipsis 12:11 nos dice que vencemos por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Te lo mostré en el Antiguo Testamento, te lo muestro también en el Nuevo. La sangre de Cristo
tiene el poder para deshacer cualquier tipo de plaga o de amenaza que puede estar llegando a tu vida. Te recuerdo, no quiere decir que nosotros pasemos las circunstancias como si no pasa nada, pasemos por alto o que estemos pensando que no va a ocurrir. No, el Señor quiere decirte que tú vas a estar en una seguridad y en una protección. Vamos a pasar a la segunda categoría. La segunda categoría dice, ni saeta que vuele de día. ¿Qué es una saeta? Una saeta son las flechas. Y sabes, las flechas son enviadas por el enemigo para herirte. ¿Aquí dónde va a herirte? Van a herir tu alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma hay emociones. Y después de las emociones, estas se convierten en sentimientos. Porque eso ya después afecta tus órganos, te molesta y entonces pueden provocar una enfermedad. Después de estos sentimientos provocan pensamientos. Los pensamientos provocan decisiones y estas al final se redundan en acciones. Entonces fíjate bien, en el alma ¿qué hay? En el alma hay emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones que se van a convertir finalmente en acciones. Recuerda que nosotros vimos la semana pasada en Santiago 1 que la debilidad cuando da a luz a muerte, pero primero la piensas, primero te seduce y después ya que la pensaste, la hiciste, empiezan las acciones a hacerse una realidad. Entonces, las saetas que aquí se refiere es que el Señor no va a permitir que esos pensamientos, si tú estás verdaderamente confiando en el Señor, como lo declaraste, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, entonces esas saetas no van a llegar a ti. Esas saetas van a ser consumidas. Me gusta Zacarías porque dice Zacarías 2 que Él es muro de fuego en derredor de nosotros, que Él vive en medio de nosotros. Y entonces imagínate si Él es muro de fuego en derredor tuyo, imagínate cómo esas flechas no van a llegar y se van a consumir. Pero podemos ir mucho más allá. En Efesios también nos dice que nosotros vamos a ser capaces de apagar esas flechas que tenemos. Esas flechas, en Efesios 6, 16 dice que nosotros vamos a ser capaces de que esas flechas no lleguen a ti. El propósito que tienen esas flechas o esos pensamientos es de inmovilidad, que tú no te muevas, que tú estés de una manera petrificado, que tú no tengas la confianza en el Señor. Sabes que el temor es lo contrario a la fe. El temor es cuando nosotros estamos hablando cosas contrarias a lo que Dios estableció en su palabra. Por eso te digo que ahora lo que tenemos tú y yo que hacer es más que nada confiar en el Señor, confiar en su palabra. Acuérdate, hay 3 provisiones por sobre todas las cosas, que la sangre, el nombre, la sangre y la palabra de nuestro Señor Jesús. Acuérdate que Jesucristo es la palabra viva. Por eso es que tú y yo es tan importante que tú y yo tomemos un tiempo no solamente para estudiarla, para meditarla, sino también para aprenderla y enseñarla a nuestros hijos para que ellos puedan vivir conforme a su palabra. Va a haber momentos en que tú vas a sentirte a lo mejor triste, a lo mejor desanimado, a lo mejor vas a sentirte que no vale la pena las cosas porque te abruman las preocupaciones o las circunstancias que estás pasando te pueden abrumar. Pero fíjate lo que dice el Salmo 37 a partir del versículo 23. Es un salmo que en lo particular a mí me ha vitalizado porque el Señor ve mis caminos, los vuelve derechos otra vez. Hay veces que sí uno flaquea, que como todo mundo tiene dudas o flaquea y el Señor te vuelve a recoger y te vuelve a meter al sendero de su confianza. Pero fíjate lo que dice él en el Salmo 37. El Salmo 37 nos habla que Dios no nos deja caídos. Dice que al justo, nunca vas a ver a un justo caído y nunca vamos a estar caídos. A lo mejor tropezamos, a lo mejor de momento estamos caídos, pero no estamos desesperados, como lo dice Pablo. Nunca nos va a dejar caídos.
También en el mismo Salmo nos dice que Él provee para que nuestra descendencia sea una bendición. Para mí eso es lo más importante, porque ¿quién de nosotros como padres no estamos preocupados por los hijos y por los nietos? Ellos tienen una manera de vivir más difícil que a veces nosotros vivimos en su edad, porque las situaciones han cambiado, porque hay más tecnología, hay más influencia del exterior. Y sin embargo, cuando tú crees realmente en el Señor cumple su palabra en tus generaciones. Dice que que Él nos provee para que nuestra descendencia sea de bendición. También nos dice en el mismo Salmo que Él nos guarda y que no seremos destruidos y que tendremos paz en Él, que tendremos esa paz en la vida en Cristo Jesús. Por eso se hace necesario renovar nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 dice que esa sí es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es buscar del Señor, es tener ese anhelo, obligarte a ti para buscar lo mejor del Señor y empezarlo a hacer. Decir, Señor, hoy tengo flojera, pero tú dices en el Salmo 103, bendice alma mía. Y yo voy a bendecirte hoy, Señor Dios. Y entonces hoy me voy a levantar con todo el buen ánimo, Señor Dios, para darte todo el honor y toda la gloria. En cada cosa que hagas, el Señor va a estar presente si tú hoy lo invitas. Entonces esas flechas que el maligno quiere tirarte o quiere llenarte a ti de temor o de incertidumbre, tú las puedes apagar conforme dice Efesios 6:16, que nosotros vamos a ser capaces de apagar esas llamas, esas flechas. La tercera categoría es ni pestilencia que ande en oscuridad. Sabes, esta es la segunda vez que menciona a Dios lo que es la pestilencia. Me gusta porque para Dios es muy importante que tanto tú como yo entendamos que Él vino con su sacrificio a darnos libertad. La tercera categoría es ni pestilencia que ande en oscuridad. Esta es la segunda vez que el Señor habla respecto a la pestilencia. Esto es algo tan importante para el Señor porque quiere que tú y yo entendamos, que nos quede claro que no va a haber ningún tipo de enfermedad que a ti pueda tocar y que esté por encima de lo que es el nombre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha dejado asentado en su palabra. Entonces tenemos los tres testigos, el nombre, la sangre y la palabra, en donde no hay nada por encima de esto, que ninguna enfermedad puede sobrepasar estas tres cosas. El Señor quiere que tú y yo sepamos y que caminemos confiados en esto. A veces solemos pensar que las enfermedades pueden venir por una herencia, por ejemplo una diabetes, o puede decir, siempre te pregunta el doctor, ¿hay diabéticos en su familia? ¿Hay cáncer en su familia? ¿Y tú qué respondes? Entonces, sí o no, y entonces tú puedes ser propenso a esto. ¿Sabes? Es una mentira. El Señor nunca va a poner una enfermedad para enseñarte algo. La enfermedad no es de Dios. Cristo Jesús en la cruz del Calvario vino a darnos libertad sobre tres cosas: sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la pobreza. ¿Por qué sobre estas tres cosas? Porque el Señor siempre va a proveerte a ti y a mí las cosas divinas para que tú y yo podamos avanzar en el reino. El Señor en su misma palabra lo ha manifestado. Fíjate bien, en Mateo 8:17, Jesús dice que Él sanaba para que se cumpliera lo que ya había estado escrito en Isaías 53:4, que es que Él mismo llevó y tomó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Esto es algo que el mismo Jesucristo lo dijo en sus evangelios, en Mateo 8:17, como te lo comento, para que esa escritura se cumpliera tiempo después. Y además porque la provisión respecto a la salud y a la sanidad de tu alma ya ha sido provista por nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 3,
capítulo 3, versos 13 y 14, nos dice que cuando Cristo fue puesto en la cruz del Calvario, fue colgado en la cruz, Él se hizo maldito, se hizo maldición por ti y por mí. La maldición que nos tocaba a ti y a mí, Dios la llevó en la cruz para que tú y yo fuéramos libres de ella. Por eso te estoy diciendo que de tres maneras, de tres cosas principales nos ha libertado Dios, Jesucristo. Que es de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte espiritual. De esas tres cosas el Señor ya nos ha libertado. Por eso es que ahora nosotros podemos gozar de todas esas bendiciones. Jesús en la cruz del Calvario, cuando las últimas palabras que Él expresa es consumado es. Por eso es que cuando Gálatas dice en 3, versos 13 y 14, que Él se hizo maldición para que tú y yo tuviéramos esa libertad, Él nos dice que tú y yo podemos tener acceso a todas las bendiciones que Él conquistó en esa cruz del Calvario, para que no solamente las gozáramos en la eternidad, sino también en el tiempo actual. Porque por medio de la fe, como dice Gálatas, tú y yo podemos recurrir también al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también nos ayude en estas circunstancias. Ese Espíritu Santo tan prometido. Por eso no hay enfermedad ni mal alguno que pueda estar por encima del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, me gusta porque esto es contundente. Nos dice, Él llevó en sí mismo nuestros pecados para que vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos cada uno de nosotros curados. Permíteme volvértelo a leer. Él llevó en sí mismo nuestros pecados para que vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos curados. Por eso, todo puede ser sometido a la obediencia a Cristo. Bajo los pies de Cristo no hay nada mayor. Esta es una maravilla. ¿No crees que esto es contundente para ti, para mí? ¿No crees que podemos vivir tranquilos? El Señor te ha dado un seguro de vida de una manera tranquila para ti, para tu descendencia. Esto es algo magnífico. Vamos a ver esta cuarta categoría. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta cuarta categoría que dice ni mortandad que en medio del día destruya, abarcan todos los que son desastres naturales, como son incendios, como son tsunamis, como son terremotos, ¿qué otra cosa? Huracanes, todas las cosas que son del medio ambiente y que salen, que están fuera de tu mano, que no lo puedes tomar, que tú no eres responsable. Tú no sabes cuándo vaya a suceder un terremoto o un huracán o un tsunami. Entonces salen de la responsabilidad de los hombres. Son todos los desastres naturales de los cuales también el Señor hoy te va a proteger a ti y a mí. Estos desastres naturales también mucha gente piensa que Dios los manda para podernos enseñar algo. Eso es mentira. Recuerda que Dios no manda ningún mal para que tú y yo podamos entender. Jesús mismo lo dijo, ustedes siendo malos dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más no dará el Padre que está en el cielo por ti y por mí? Me gusta porque también en Romanos 8 nos dice que Él se entregó a sí mismo y que si entregó a su Hijo, a quien más amaba, ¿cuánto más no nos dará todas las bendiciones que Él ya tiene provistas? Esto es algo maravilloso. En Marcos capítulo 4, verso 39, podemos ver que esto es una realidad. El Señor recuerda que nunca se contradice, nunca puede contradecir lo que su misma palabra ya ha determinado. Si los desastres naturales fueran enviados por el Señor o fueran voluntad de nuestro Padre, entonces Jesús nunca hubiera reprendido a la tempestad. Acuérdate, te estoy leyendo Marcos 4:39. En Marcos 4:39 nos dice claramente que Jesús reprende a la tempestad y ésta se calma. Por eso es que para todos es de gran asombro que dicen, ¿quién es este que aún los vientos o la lluvia o toda la cuestión natural le obedece?
porque Él es el creador de todo esto. Esto es algo que en lo que tú y yo podemos estar seguros. Podemos estar en medio de terremotos, podemos estar en medio de incendios, o podemos estar en medio de cualquier tipo de desastre natural. Y sabes, si clamamos al Señor, tienes tú la seguridad, y yo también, de que Él llegará a tu rescate, de que Él no va a permitir que pasemos por esas situaciones. Dice en Isaías también, cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por los ríos tampoco, ni las llamas arderán en ti, porque el Señor es tu protector, es tu Señor, es tu Salvador, es el Todopoderoso. Podemos estar seguros que Él nos va a rescatar. Dios nunca retiene nada, nada de lo bueno lo retiene. Su provisión, que es la sangre, el nombre y la palabra, están a disposición tuyas y mías. Entonces recuerda, esa provisión que es la sangre, el nombre y la palabra, están siempre a tu disposición. Están esperando que tú las recibas, que tú recibas todas las bendiciones que Dios ya ha prometido para ti y para mí. Por eso el día de hoy yo te invito a que tú sigas estudiando de su palabra. Vamos a seguir escudriñándola, y no te limites solamente al Salmo 91 que ahorita te estoy diciendo, sino que todas las referencias que puedas tener respecto a esa protección que el Señor quiere darte ahora, búscalas, tómalas para ti, enséñalas a tus hijos, cubre a tus hijos y a tu familia, a las cosas, a todo lo que tú tienes y lo que tú amas. Cúbrelo con la sangre de Cristo y verás que la protección alcanzará aún a ellos, a los que están lejos, porque el Señor ha provisto todo esto para que tú y yo también seamos de bendición a muchas personas más. Recuerda, el Señor nunca retiene nada bueno. El Señor te da todo lo bueno, lo saca, lo da a manos llenas, de manera sobreabundante, y solo espera que tú y yo lo tomemos, que tú y yo lo podamos y querramos recibirlo. Pues aquí nos estamos viendo, hasta la próxima, y me dio muchísimo gusto que sigamos en sintonía. Gracias a Dios por todo lo bueno. Te invito a que tú sigas escudriñando su palabra, estudiándola y aprendiéndotela. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos pronto.